Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, a través de este medio de diferentes localidades, Señor. Te damos gracias porque la unción de tu Espíritu Santo, Señor, nos llena cada día. Precioso Rey, oramos pidiéndote que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, disponiendo, Señor, todo nuestro ser para ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Señor, oramos que seas tú revelándote, Señor, a través de tu palabra en este hermoso tiempo. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de conocernos a través de este medio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy me presento con ustedes. Mi nombre es Nancy Marroquí. Estoy para compartir con ustedes este tiempo de Nuevo Testamento, el bosquejo bíblico número 3. Y me es un placer poder servirles y darle gracias a Dios por esta hermosa y maravillosa oportunidad de poder estar en contacto con usted. Así que vamos a hablar sobre la vida en el mundo del Nuevo Testamento. Para que nosotros podamos introducirnos en el Nuevo Testamento, primero tenemos que tener un contexto cultural, un contexto social, un contexto económico y religioso de la época en la que fue escrita, porque en ello podemos verlo a lo largo del Nuevo Testamento. Vamos a poder encontrar diferentes referencias a la comida, a la vestimenta, a la costumbre, a la cultura de esa época. Entonces, contextualizando, nosotros podemos adaptarnos o entender, mejor dicho, de alguna forma un poquito más clara lo que se nos está diciendo y sobre todo poderlo traer de ese contexto cultural e histórico hasta nuestros días, ¿ok? Entonces, la vida en el mundo del Nuevo Testamento era muy distinta a la que hoy día conocemos. Distinta en cuanto a la cultura, pero muy parecida en cuanto a los tiempos, ¿ok? La vida en la era del Nuevo Testamento, dice la tía, con muchas de las mismas dinámicas de la vida diaria que tenemos en la actualidad, ¿sí? Dice las familias tenían, al igual que hoy, pues que ganarse la vida, pues conseguirse una vivienda, buscar su comida, tener ropa, provisión para la familia, etcétera. ¿Sí? Entonces, en aquellos años, algunas de las casas del pueblo de Dios o de los primeros cristianos hebreos, viniendo desde los hebreos, pues su casa, cuando los hebreos eran nómadas, pues distaba mucho de ser lo que hoy conocemos como una casa, ¿no? Más bien eran unas viviendas que eran una carpa de tipo beduino que se conoce como estas tienditas, ¿no? De pieles, de telas, y en realidad no tenían paredes, solamente era así como un pequeño triángulo y pues se podía ver de lado a lado y era solo para cubrirse de alguna manera, ¿verdad? De la intemperie, pero no tenía puertas, carecía de paredes, ¿no? Laterales. Eh, uh, Estamos hablando de que en aquel entonces pues las viviendas eran desde pues hubo muchos años de tipo de viviendas así, es decir, por mucho tiempo se vivieron bajo estas condiciones hasta llegar a formar lo que conocemos las casas de barro típicas o de estuco, que no era otra cosa más que cal mezclada con tierra, con agua, con algunos pegamentos naturales como algunas resinas de madera, etcétera, para formar el estuco. Y luego pues también hablamos de un concreto, de piedras labradas y unidas a través de diferentes sistemas de construcción que se fueron creando a lo largo del tiempo, ¿no? Dice, muchas casas en Palestina se construían de piedras, pues eran baratas, y es decir, que se buscaban las piedras y se acomodaban, se apilaban de tal manera que podían tener paredes de piedra porque era lo más accesible, de ir y recogerlas donde estuvieran y poder armar tu propia vivienda, ¿no? Los cuartos, dice, de las casas de Roma eran diferentes, se construían alrededor de un patio descubierto, era como un patio interno y así es como se construían algunos de los palacios o de las viviendas de los gobernadores y por eso hacemos referencia a esto porque más adelante en los pasajes va a hacer referencia a esto, ¿sí? Las casas más costosas, dice, tenían filas de columnas rodeando los patios. Estas columnas eran muy laboriosas, muy labradas, muy cuidadas para dar no solamente
¿cómo se dice? Funcionalidad o estructura a la casa que habían diseñado, sino también belleza, ¿no? Hermosura. Ahora, en cuanto a la comida que se usaba o que se consumía en tiempos del Nuevo Testamento, bueno, pues para los palestinos, para el pueblo judío, hebreo, la dieta era de vegetales, ¿verdad? Eran hierbas, aromáticas, comestibles, obviamente, fruta, pan, la carne, no era algo común en ese entonces de comer porque era muy costosa, ¿no? Entonces, solamente se hacía en algunas festividades cuando pues, se consumía algún cordero, alguna cosa así, pero no era algo común. Para ellos era más común comer pescado, ya que podían pescarlo, conseguirlo por sus propios medios y era mucho más accesible, ¿no? Dice, en el norte de Palestina el pescado proveía la fuente de proteínas. Dice, comúnmente tomaban 2 comidas por día al mediodía y a la noche. No es como nosotros que tenemos un snack, que tomamos cafecito, etcétera. No, ellos solo consumían 2 alimentos en el día. Y consideremos que el hecho de que comieran pescado era aquellos que estaban cerca de un manto acuífero, no cualquiera tenía acceso también al pescado, ¿ok? Entonces, la vestimenta, ¿de qué se trataba la vestimenta de las personas? ¿Cómo era? Bueno, aquí les puse un dibujito representativo más o menos. Dice que la vestimenta tanto para hombres como mujeres pues eran túnicas, ¿sí? Suelta desde los hombros hasta las rodillas o tobillos, dependiendo, ¿verdad? Si eran varones, pues era comúnmente un poco más corta por la funcionalidad para el trabajo, ¿no? En el tiempo de frío, dice, lo común era usar una capa encima de esta. ¿Mm? Ahora bien, viene algo súper importante en la vestimenta. Sí, dice en Mateo 5:40, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La capa, mis amados hermanos, era una parte de la vestimenta de los hombres y mujeres, propiamente de los varones, ¿no? Que cargaban su capa y esta era de lana muy pesada, un tejido muy cerrado, y esto era pues de vital importancia para ellos. La cargaban de día y la cargaban de noche, o sea, su capa era sí o sí parte de su vestimenta habitual y vamos a ver por qué. Se dice que era de color café oscuro, de diferentes tonos o con tiras blancuzcas, perpendiculares y se usaba como abrigo contra el viento y la lluvia y como cobertor por las noches. Recordemos que ellos vivían en este entonces pues en un terreno muy árido, ellos viven en una zona desértica y las noches eran fríos extremos y de día calores extremos, ¿no? Así que por la noche les servía para cubrirse o por si llovía o para hacerse una especie de techumbre y ponerse bajo ella para cubrirse del sol. Dice, es un cuadro más o menos común ver a un hombre, o era un cuadro más o menos común ver a un hombre andando en un día caluroso y llevando su capa pesada. Dice, y si se le preguntaba, esto es información ya coloquial ya de los usos y costumbres, dice que si se le preguntaba a una persona por qué llevaba su capa en un día de calor, dice pues que la contestación común era que si le resguardaba del frío también le podía servir para resguardarse del calor. Dice, si resguarda del frío, resguarda del calor. ¿Por qué? Porque la ponían, decimos, como un techito y se podían meter debajo para descansar. Ahora, en el pasaje nosotros encontramos, si tomares una prenda de vestido de tu prójimo, y eso está en el pasaje de Éxodo 22, del versículo 26 al 27, dice, si tomares una prenda de vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido que para cubrir sus carnes, el que ha de dormir, y que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré porque soy misericordioso. Esta era una instrucción de Dios para su pueblo, donde se le advertía que si se tomaba en prenda, ¿no? La capa se la tenía que devolver antes de que se pusiera el sol, porque era parte de su cobijo, y si no lo tenía, entonces él en la noche, sintiendo frío, estando a la intemperie, clamaría al Señor y entonces él haría, él cuidaría de él, tendría misericordia de él, pero no de aquel que hubiese despojado de su cobijo a otra persona. Recordemos, mis amados hermanos, que muchas de las veces las personas
podían despojar a otras por motivo de deudas o por alguna situación de ventaja sobre otros, y su posesión más preciada siempre era para los varones, pues su capa, ¿no? Dice, la necesidad de este mandamiento se entiende fácilmente. Al acostarse por la noche, pues es un asunto muy sencillo. Dice, cada persona proveía lo propio porque dice, lo propio que consiste en su manto, es decir, tenía con qué cubrirse. Estando su tejido pues muy apretado, muy tejido, era calientito, y si la persona dormía fuera en el campo, ya sea cuando estuviera trabajando con las ovejas, que estuvieran esquilando o que estuviesen como nómadas y no hubiese oportunidad de armar un campamento, ellos tenían su abrigo y los resguardaba, dice, aún de la lluvia debido a ese tejido tan denso, tan apretado que tenía. Dice, por esta causa de este vestido exterior es que el abrigo del hombre era el abrigo del hombre por la noche, por lo que esta ley no le permitía a nadie tomarlo como prenda o garantía. Es decir, si le debía, si tenía un problema, no le podía quitar su capa, y al menos que fuera por un tiempo determinado del día, porque al anochecer debía sí o sí devolverlo. Dice, porque ello le priva de conservarse en el calor mientras dormía. Dice, tal vestido, si se tomaba, tenía que ser devuelto antes de que se metiera el sol. Sí. Durante este tiempo había clases sociales, nada distinto de lo que hoy día nosotros conocemos, ¿sí? Entre los judíos existían algunas distinciones de clase, dice, pero aún el judío más pobre creía que a los ojos de Dios era aceptado de manera semejante al hijo más rico de Abraham. Recordemos, todos sabemos, todos conocemos, al menos todos los que estamos aquí presentes, conocemos que para Dios no hay acepción de personas, para Él no hay ni judío, ni griego, ni rico, ni pobre. Por tanto, también ellos, los judíos de aquel entonces, entendían que delante de Dios tenían el mismo valor. En la práctica, y es otra cosa, los principales sacerdotes y otros oficiales importantes del templo se constituyen a sí mismos una clase superior. No es que lo fueran, a sí mismos se consideraban superiores, ¿no? Ahora, ¿la esclavitud existía entre los judíos? Sí, pero el trato era más humano. Dice, muchos de los primeros cristianos eran esclavos en el Imperio Romano, según Efesios 6, del versículo 5 al 9 podemos encontrar un pasaje. Dice, en Israel había un disgusto especial hacia los cobradores de impuestos o publicanos, porque ellos ayudaban a los romanos, que para ese entonces para los judíos le eran odiosos, dice, y a menudo tomaban en forma ilegal y abusiva el dinero de los pobres. ¿Por qué? Porque cobraban altos impuestos. Ustedes hoy día podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que una persona con escasez, pues tiende obviamente a tratar de cuidar lo poquito que tiene. Sin embargo, los recaudadores de impuestos que recaudaban justamente el dinero para los romanos eran pues judíos. Entonces, el pueblo se veía confrontado a sí mismo y decía, bueno, ¿cómo si somos del mismo pueblo y por qué haces esto? Entonces, los publicanos, los recaudadores eran odiados y los romanos más. Imagínense cómo estaba la situación de difícil, ¿no? De tal manera que cuando los judíos esperaban a su Mesías, ellos esperaban un libertador, ellos querían que le quitara la opresión de Roma sobre ellos, no esperaban un libertador para el ámbito espiritual, eterno, no solamente libertad emocional, sanidad del cuerpo, sino que ellos querían una libertad física, ellos querían un rey que los pusiera casi que al mismo nivel de cuando Salomón, ¿no? Con riqueza, con fortuna, con reconocimiento social, cultural, entre otras naciones. Entonces Jesús viene así como un salvador humilde, como un cordero, y ellos no era lo que estaban esperando, ¿no? Entonces, Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor, a ver, no me deja ver esto. Dice, sabiendo, ay, ya me regresé. Aquí en este pasaje de Efesios 6:5 hace referencia que todos aquellos que son tomados como esclavos por los mismos judíos tenían que ser personas
sencillas, de buen corazón, sirviendo y obedeciendo a sus amos, respetándolos. Recordemos que se tomaban en esclavitud a los de judíos, a los mismos judíos, cuando debían dinero, cuando tenían alguna situación difícil y pedían prestado y no podían pagar. A veces se entregaban a sí mismos como siervos o eran tomados ellos mismos y sus hijos hasta que pagaran la deuda. Ya había un tiempo límite en el que podían estar de siervos y no debían ser maltratados. Dios estableció estas leyes muy específicas desde el principio, desde el Pentateuco nosotros podemos ver todas las estructuras social que Dios le dejó a su pueblo. Así que la religión judía aprueba el esclavismo de manera explícita. Aquí podemos ver que tomaban a personas para su servicio. Dice, pero deplora que el judío tenga un esclavo a otro judío. ¿Qué quiere decir? Que no se lo podía quedar para siempre. Y era para que le pagara la deuda y después tenía que soltarlo, dejarlo en libertad. Dice, esto se debe a que el judío como elegido para reinar sobre las naciones del mundo. De ahí que se considere como un acto excretable su utilización como mano de obra esclava. En el libro de Levíticos, capítulo 25, del versículos 39 y 40, dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá y después de que llegara el año del jubileo, lo tenía que dejar libre. Dice que lo podía aceptar en su casa como si fuera un criado, como un extranjero, más no como un esclavo que se lo podía quedar para siempre. Recordemos que el concepto de esclavo es aquel que es comprado como una propiedad y para Dios no estaba permitido que se tuviera como propiedad a otro hijo del pueblo, a otro descendiente de Abraham, a otro hombre diseñado a la imagen y semejanza de Dios. Dice, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverán a su familia y a la posesión de sus padres, y la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales aquello de la tierra de Egipto, vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están a vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos, esclavas. Fíjese bien, le dice de otras naciones a tu alrededor, sí puedes, pero de los mismos de la casa, no. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que está con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesiones de hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano. ¿Ok? Entonces, si bien estaba permitida la esclavitud hacia otros, no el maltrato, sino el tomarlos como esclavos para el servicio, sí, y se podían heredar a los hijos, o sea, se les entregaba una esclava, una sierva, para que atendiera a la hija o atendiera a la siguiente generación. Sin embargo, no estaba permitido que fueran del mismo pueblo de Dios. Ahora, ¿qué idiomas se hablaban? Bueno, probablemente Jesús era trilingüe. Se dice que cuando leyó el rollo de Isaías en la sinagoga, según el pasaje de Lucas 4, 18 al 19, hubiera sido lo normal leerlo en hebreo, porque el pueblo hebreo era su lengua. Dice, y él no parece haber tenido dificultad al hablarlo, puesto que todos le entendieron y hasta algunos se ofuscaron, ¿no? Cuando estaba leyendo el rollo. En Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el pasaje que hablaba de sí mismo y lo leyó. También pudo haber hablado griego, dice, este era el idioma del negocio comercial, ¿verdad? Y la diplomacia, especialmente en Palestina. Cuando Pilato interrogó a Jesús, según Juan del capítulo 18, dice, normalmente hubiera usado el griego, es decir, Pilato se cree que para todas sus negociaciones él utilizaba el idioma griego, dado que Jesús no pidió un intérprete, al menos no es lo que se encuentra en los evangelios, dice, es posible que Jesús conversara con él en griego, es probable, estas son especulaciones, ¿ok? Aclarando. Juan 18:37, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Recordemos, el pretorio era un patio central dentro del palacio. ¿Recuerdan cuando hablamos de las casas, cómo eran construidas los palacetes romanos? Bueno, aquí
Jesús entró a esa área del patio central del palacete o palacio o casa gubernamental donde vivía Pilatos. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otros de mí? Entonces, aquí creemos que en este interactuar, en este diálogo entre Pilato y Jesús, pudo darse en griego. Sabemos que Jesús también hablaba el arameo, puesto que pronunció algunas palabras en arameo y las encontramos registradas en diferentes pasajes, como Marcos, Mateo, Juan, ¿no? Donde hizo referencia a la niña, la hija de Jairo, que había muerto y le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Esto es la traducción, ¿no? Y cuando habló en la cruz dice Eli, Eli, lama sabactani, cuando dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la traducción, ¿ok? Y la inscripción que fue escrita sobre la cruz estaba escrita en hebreo, en griego y en latín. Probablemente se cree que también se escribió en esta lengua aramea, ¿ok? La población judía, ¿ok? Hablemos de la población. El estimado de los judíos en el Imperio Romano dice era de 4 a 8 millones aproximadamente de personas, ¿no? Ciertas áreas de Palestina, tales como Galilea, y se tenía en su mayoría gente gentil, es decir, que no profesaba la religión judía. Sí, Judea era el centro principal de la población judía. ¿Cómo era la educación en ese entonces? Bueno, pues pocos siglos antes de Jesús no existían escuelas para la mayoría de los niños. Todos eran educados en casa y eran entrenados en los oficios de sus padres, ¿ok? O de su padre y de su abuelo. Casi siempre se dedicaban al mismo oficio al que se dedicaban sus padres, porque a partir de los 6 años los niños eran entrenados en el oficio de la familia, ¿no? Dice, los hijos varones recibían los fundamentos de la lectura y la escritura por parte de sus padres. Recordemos a Saulo de Tarso, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él no solamente lo instruyeron en edad temprana sus padres, sino que él sí fue a la escuela, pero a la mayoría de la población no tenía acceso a ningún otro estudio. Sí, alrededor del siglo II antes de Cristo, los rabinos de la sinagoga asumieron el lugar de maestros para los varones, a quienes les enseñaban a partir de la edad de 6 años. Pero recordemos que los niños a la edad de 6 años también eran entrenados en un oficio, así que si no tenían ingresos o dinero, la familia era muy pobre y no podía costearlos, el enviarlos a la escuela, porque recordemos que era el traslado, eran muchas cosas, porque no había sinagogas en cada esquina, tampoco es como que hubiese, ¿verdad?, muchas disponibles. Dice que en ese entonces, pues los alumnos se sentaban en el suelo y rodeaban al maestro, ¿verdad?, que les impartía la palabra y repetían lo que éste les enseñaba. Principalmente era la instrucción religiosa que se les daba, ¿no? Ahora, la única enseñanza para las niñas no era otra cosa más que la educación doméstica de forma informal, que quiere decir que se transmitía de madres a hijas, ¿sí? Y les daban en casa, les enseñaban todos los labores de la casa, como ir a piscar, es decir, a levantar la cosecha, recolectar el agua, preparar prendas nuevas para la familia o remendarlas, la crianza, la manutención y la educación de los hijos. Recordemos que desde muy temprana edad las niñas eran prometidas en matrimonio y se casaban muy jóvenes. Esto era casi siempre una vez que aparecía el periodo menstrual en la jovencita, entonces era muy probable que la desposaran en breve, ¿no? Ahora, el matrimonio. Los rabinos fijaban la edad mínima para el matrimonio en 12 años para las niñas y 13 años para los varones. Dice, pero algunos esperaban más a fin de poder aprender un oficio y acumular dinero para la dote matrimonial, que era más o menos lo que estaba pasando entre María y José. Recuerdan ustedes que ellos estaban prometidos y en ese tiempo de espera para casarse, para ya llevarla a vivir consigo, fue cuando María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí entendamos que eran prometidos o dados en matrimonio desde edades tempranas. Algunos esperaban, como dicen aquí, hasta aprender bien el oficio y poder ganar dinero por su propia cuenta, o se los llevaban a la casa de los padres, ¿no? O vivían en comunidades. Ahora, después de la proposición matrimonial, los padres comenzaban una negociación financiera. La dote matrimonial se consideraba una compensación que se daba al padre de la novia porque perdía la mano de obra en su casa.
Si algo le suena familiar aquí en nuestro muy queridísimo México, en nuestra nación, aún las etnias apartadas, donde todavía se rigen por usos y costumbres, además de las leyes constitucionales, pues muchas de estas etnias se rigen bajo esto, bajo la dote. Es decir, una vez que la niña llega a su edad reproductiva y es viable ponerla a disposición del matrimonio, entonces piden una dote y puede ser en especie o puede ser monetaria. En especie quiere decir que pueden dar animales, una cosecha, una propiedad como, no sé, una vaca, un caballo, una parcela, una porción de tierra o dinero en efectivo, ¿no? Igual que entonces, aún en algunas etnias de nuestro país, en México, se usa así. Se oye triste y a la gente diría, pero es que están comprando, bueno, a lo mejor es cuestión de percepción, pero los usos y costumbres marcaban que la dote era para compensar al papá porque le estaban quitando un trabajador de su casa, ¿no? Y las mujeres en ese entonces eran consideradas manos de obra gratuita, puesto que era la hija y tenía que trabajar en la casa y podía colaborar y ayudar en todo, en todas las labores, desde hacer redes, cosechar, sembrar, recolectar agua, pastor de ovejas, etcétera, ¿no? La prometida, dice, no era una mera propiedad. En tiempos de necesidad personal, ella podía recibir la dote para su uso. Esto quiere decir que cuando, al menos en el pueblo judío, no en la práctica real de nuestro país, pero en ese entonces, si ellos tenían una apuración, pues entonces los padres de la novia podían prestarle o facilitarle un poco de la dote que habían ofrecido. Ok, algo muy común en ese entonces era ver por las calles, ¿verdad?, de la ciudad al ejército romano. Era muy común que ellos se desplazaran por ahí, imponentes con su uniforme y demás, y entonces mucho de lo que nosotros vamos a encontrar en la palabra, al menos en el libro de Romanos, es mucho ejemplo basándose en la gallardía y en el porte y en la armadura y en la destreza de un soldado romano. Si usted ha leído Romanos, podría encontrar o podría entender es lo que estamos diciendo en este momento. Ahora, el ejército romano era una organización voluntaria y sus términos ventajosos atraían a muchos. ¿Por qué? Porque pagaban muy bien. En el tiempo de servicio, el tiempo que tenían que prestar cada soldado era de 20 años. Si sobrevivía a cualquier evento bélico, después de 20 años, pues se retiraba muy bien pagado, ¿no? Y el pago diario de un soldado en aquel entonces era de un denario, era mucho dinero. Y si al entrar al servicio no era ciudadano romano, es decir, que fuera de otra nacionalidad, bueno, por el simple hecho de ingresar al ejército, podía recibir la ciudadanía. Algo así como lo practica hoy nuestro estado o nuestro país vecino del norte, ¿no? El ejército estaba dividido en legiones de infantería que constaban como de 6,000 hombres. Cada legión estaba dividida en 10 fuertes o tropas de 600 soldados. Bueno, hice referencia al país vecino porque tengo entendido que si una persona se enlista en el ejército puede solicitar su ciudadanía. No sé si aún esté vigente en su constitución o parte de su política, pero eso era hace un tiempo. Entonces, hice referencia a esto en una información pasada, no sé si sea actual todavía, y si me equivoco, por favor, discúlpeme, ¿sí? Porque no me tomé el trabajo en esta ocasión de investigar si aún está vigente así. Pero en nuestro país es muy fácil adquirir la nacionalidad mexicana sin perder la nacionalidad que posea de nacimiento, ¿ok? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, el ejército estaba dividido en legiones de infantería de 6,000 hombres. Fíjese bien, dice dividido en legiones. ¿Les suena familiar el pasaje ese que dice cuando Jesús le preguntó al gadareno que cuál era su nombre? Le dijeron legión. Entonces estaba hablando de aproximadamente 6,000 espíritus inmundos dentro de una sola persona. Porque dijo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y muchos estamos hablando de 6,000, porque eso era el escuadrón de una o la tropa de 6,000 hombres llamada Legión. ¿Okay? El centurión era el líder de 100 soldados. O sea, esta era una persona, un oficial del ejército que más frecuentemente vamos a encontrar que se menciona en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de los centuriones eran romanos de nacimiento.
estos hombres eran reconocidos por su autoridad tanto en el ejército como en el pueblo, ¿sí? Los guardias pretorianos se convirtieron en guardaespaldas especiales del emperador. Esto era así como una élite, ¿no? Dice, era un grupo de élite y recibían el doble del pago que los legionarios ordinarios. Estos cuidaban si o sí al emperador y era así como que la Guardia Nacional hoy día, ¿no? Así en México tenemos la Guardia Nacional, que se dedica, o sea, es una élite que se dedica solo a la protección del presidente vigente, ¿no? Yo tengo, en su momento, tengo un cuñado que en su momento estuvo en la Armada, en la Marina, y fue reclutado o tomado, llamado para que fuera a la Guardia Nacional en México y estaba trabajando en el Palacio y dice que es otro rollo, otro tipo de entrenamiento y bueno, es impresionante. Ahora, el trasfondo religioso para el Nuevo Testamento. ¿Cuál era ese trasfondo? Bueno, recordemos que había mucho paganismo. ¿Sí? El paganismo en la zona rural dice adoraban dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza. Los romanos adoptaron las personalidades y fábulas de los dioses griegos, combinándoles, cambiándole los nombres y hacían ahí no sé qué tanta cosa. Muchas casas romanas tenían un altar que les servía como un santuario a los espíritus llamados lares, es decir, a sus dioses domésticos. Esto nos trae a memoria un poquito cuando Rebeca, ¿no? Se robó los ídolos de su papá, que no eran más que unas pequeñas estatuillas, no eran tan grandes. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante. No eran tan grandes porque incluso, pues, los pudo esconder debajo de un banquillo y se sentó sobre ellos y no los encontraron, ¿no? Zeus, el padre de los dioses griegos, llegó a ser Júpiter para los romanos. En Hechos 14:12 y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, haciendo referencia a estas deidades. Dice, porque este era el que llevaba la palabra. Aquí recordemos que los estaban comparando con una deidad, con un dios, ¿no? Con un ídolo. También era la mujer de Zeus en la deidad griega, llegó a ser Juno, de donde procede el nombre de junio, de uno de los meses del año que hoy nosotros conocemos. Ahora, Hera y Zeus eran dioses también, dioses griegos o ídolos griegos, que también, de la mitología griega, que también fueron adoptados por los romanos. De Poseidón, que era una deidad griega, fue llamado Neptuno, ¿no? Para los romanos era la misma, solo que le cambiaron el nombre. Hermes, que era el mensajero de los dioses, se convirtió en Mercurio. Dice, y muchas casas romanas, como les decía, tenían pequeños altarcitos así. Tenían un altar que les servía como un santuario donde según llegaban sus espíritus y ellos ahí les ofrecían pues ofrendas y oraciones y demás. Entonces, esto es lo que en los corintios no querían perder, estas pequeñas estatuillas de sus dioses, porque ganaban mucho dinero, porque los hacían en plata y costaban mucho. Entonces, cuando van a predicarles, entonces ellos estaban preocupados por perder sus negocios, ¿no? Ahora, ¿cuál era la adoración? Había una adoración al emperador, independientemente de que se adoraban ídolos, también al emperador había que hacerle muchas reverencias y honrarlo como si fuera una deidad, ¿no? Porque era así como que el descendiente de los dioses, ¿no? En el siglo I y en el Senado romano fue gradualmente otorgado divinidad al emperador romano, era así como que enviado de Dios, no, era una cosa, no sé, rara, increíble, porque pues, ¿cómo consideras que un ser humano tenía una deidad humana con tanta perversidad con la que ellos se desempeñaban? Pero bueno, eran considerados dignos de adoración. Así que los romanos aceptaron la idea de que el destino del alma del emperador era diferente a la de la población general, por eso te era así como que, wow, súper venerado, ¿no? El rechazo de los cristianos, recordemos, aquí ya había cristianos, eh, no practicaban el culto al emperador, es decir, no lo honraban, no lo veneraban como tal. Recuerdan que a Jesús le preguntaron, es que si era que si era propio, ¿cómo va el pasaje del César? Y Jesús les pide una moneda y les dice darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Déjeme hago referencia a ese pasaje. Dice,
lo que es del César. Permítame, déjeme encontrar el pasaje. Ay, no lo encuentro. Espérenme. Casi siempre me sale rápido en la concordancia. A ver. Mateo 22, 21. Ok, gracias, hermano. Es que para no echarle mentiras. Mateo 22, 21. A ver. Yendo por Lucas. Dice, y le dijeron, vámonos más adelante. Dice, mostrarle la moneda del tributo. Primero dice, dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo al César o no? Tributo no solamente era de pagarle impuestos, sino que hablaba, además de tributo económico, era reconocimiento como deidad, era honra, era reconocimiento más allá de solamente te doy dinero y ya déjame en paz, no, sino que pago el tributo porque tu cara está en la moneda y yo te honro que no te voy a quedar a deber y no voy a hacerte pasar por mal y te voy a entregar todo lo que te pertenece, ¿no? Entonces le dice, es lícito dar tributo y ya Jesús les dice, porque me tentáis hipócritas y muéstrenme la moneda, le presentaron el denario y le pregunta que quién está en la inscripción y en la imagen. Ya le dicen que es del César, y entonces Jesús les dice, da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, haciendo énfasis a que no podríamos ir más allá de solamente pagar el impuesto, que es el orden natural de un estado de gobierno. Sin embargo, lo que le corresponde a Dios es la adoración genuina, ¿no? Ahí sí ya no se podían meter con eso. Sin embargo, como los cristianos no obedecieron a esto, el emperador dice trajo una feroz persecución contra todos los creyentes. Y ahí empieza toda esta persecución y esta barbarie donde muchos de los cristianos fueron entregados al Coliseo romano, donde eran destrozados, donde eran usados como como un entretenimiento, ¿no? Para la horda de gente que no tenía ni nada, porque para ellos era un espectáculo, ¿no? Como ir al circo y ver, no sé, a los payasos. Bueno, pues aquí se trataba de ver cómo los leones y otros animales feroces destrozaban a los cristianos. Eran puestos en estacas, eran quemados vivos, eran azotados y eran, bueno, en fin, no quisiera entrar en tanto detalle, pero si usted lee la historia de la iglesia, bueno, va a encontrar un montón de cosas catastróficas que tuvieron que pasar muchos de nuestros amados hermanos de la iglesia primitiva. Teología judía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, durante el periodo intertestamentario, esto quiere decir que es entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este periodo ganó fuerza la doctrina de la venida de un libertador político y la gente esperaba al Mesías. Recordemos que hubo un tiempo de silencio, cada quien hacía lo que quería, cada quien juzgaba como y luego llegaron los romanos, los hicieron cautivos y empezaron a oprimirlos. Entonces, ellos querían un libertador y en este tiempo ellos esperaban un libertador político, no esperaban a Jesús como un libertador eterno, espiritual, para volvernos a Dios. O sea, ellos querían una cosa política. El asunto de ellos era, sácanos de esta opresión y queremos ser libres y vivir bien y tener y gozar de libertad y de beneficios y de prosperidad, en fin. El judaísmo, dice, es una religión apasionadamente nacionalista. Es decir, los prosélitos, o son aquellos varones que se sometían a la circuncisión, eran los judíos, querían que aquellos que querían adoptar su doctrina tenían que circuncidarse y tenían que considerar, para considerar a los judíos tenían que hacer y seguir todo el protocolo, toda la serie de rituales y ser literalmente como cualquier judío. Sí, los temerosos de Dios como Cornelio, en Hechos 10, usted puede encontrar este pasaje. Cornelio era un hombre que practicaba los aspectos morales del judaísmo, dice, sin someterse a la circuncisión y a las reglas rígidas de los judíos. Es decir, él adoptaba la misericordia, la piedad, la consideración, todo lo que Dios nos ha enseñado, sin tener que pasar por la circuncisión y sin las reglas rígidas. Recordemos que los fariseos dice que hicieron una de reglas que ni ellos mismos podían llevar, ¿no? Entonces, este varón Cornelio
pues no seguía todas esas cosas rígidas que ni los mismos judíos podían observar, contemplar o respetarlas al pie de la letra, ¿no? Porque muchas eran mandamiento de hombre. Así que dice que en Hechos 10 había un varón que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, quiere decir que todos en su casa tenían temor de Dios y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sin embargo, había también sectas en el judaísmo. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues eran organizaciones religiosas que se apartaban de las doctrinas tradicionales o oficiales, ¿sí? Y toma carácter secreto para que los que pertenezcan ahí especialmente pues eran así como que pues eran destructivos, era una cosa no sana, ¿sí? Y usted nada más entienda secta y ya de volada nos damos cuenta de que se fueron al monte, ¿no? Ya estaba lejos de lo que es la sana doctrina. Los fariseos, bueno, nosotros los leemos y hacemos referencia a ellos en diferentes pasajes. Era un grupo grande, influyente. Ellos surgieron durante la revuelta macabea. Dice, aceptaban la dirección de la ley escrita, la Torá, ¿no? Dice, todo el canon del Antiguo Testamento y el oral, que era por tradición lo que se transmitía de padres a hijos. Dice, pero daban especial atención a esta última, es decir, a la traducción oral, ¿cómo se llama? Las reglas orales, aquello que se decía, no hagas esto, se hace esto, y por práctica y por costumbre, ellos seguían estas reglas, más que por lo que Dios había dicho, ellos por costumbres se guiaban, así que eran muy tradicionalistas, eran muy... estaban en algún punto muy lejos de la doctrina, de la sana doctrina de lo que Dios había instruido, ¿no? Dice, eran espirituales y creían en ángeles y espíritus y en la inmortalidad del alma y también ellos creían en la resurrección, como lo podemos corroborar ahí en Mateo capítulo 23, donde dice que Jesús le hablaba con él, dice, todos los que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme sus obras porque dicen y no hacen. Los fariseos enseñaban al pueblo. Y Jesús les dijo, sí hagan lo que dicen, sí hagan lo que dicen, guarden todo lo que ellos lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen porque no obedecen. Ellos dicen, pero no hacen las cosas que les obligan a ustedes, ¿no? Dice, algunos eran virtuosos como Nicodemo. Había sus excepciones como hoy día, ¿no? Nicodemo fue un hombre que era temeroso de Dios, incluso él fue el que sepultó el cuerpo de Cristo. Recordemos perdón, Nicodemo, ya estoy confundiendo con de Arimatea, no, discúlpenme. Nicodemo fue este que vino de noche a Jesús, ¿no? Y que le dijo, que le preguntó cómo un hombre viejo, siendo viejo, puede entrar nuevamente al seno materno y volver a nacer, porque Jesús dijo que debía nacer de nuevo. Y este varón sí tenía temor de Dios, él quería saber, sin embargo, pues aún le faltaban algunas cositas ahí en su corazón, como creo yo que a mí también, aún hay cosas que Dios está trabajando conmigo, ¿verdad? No pretendemos haberlo alcanzado todo, como dijo Pablo, proseguimos a la meta. El fariseísmo sobrevivió a lo largo del tiempo hasta nuestros días y se convirtió en lo que hoy conocemos como el judaísmo ortodoxo. ¿Ha visto estos señores por ahí con sus churritos aquí? Bueno, pues esos churritos se los dejan crecer, esas escarolas o rulos o cabellitos así, se los dejan crecer para recordarse a sí mismos que necesitan honrar a Dios, que recordarse a sí mismos que son apartados y demás, es parte de sus rituales, ¿no? El fariseísmo sobrevivió hasta hoy día. Los ortodoxos son sí o sí bien legalistas, ellos son bien apegados a sus costumbres, como decíamos, casi todos son de transmisión oral. Claro, tienen la Torá como referencia, sin embargo, muchas de las cosas que ellos guardan son tradiciones humanas. También hay otra secta llamada saduceos. Dice, Sadoc, el sumo sacerdote, durante los días de David, Salomón y sus hijos construían una jerarquía sacerdotal. Ellos aceptaban la Torah como autoridad superior a los profetas y a los escritos. Era un número menor a los fariseos, sin embargo, mis amados hermanos, como todo, tiene su propio tinte, ¿verdad? Dice, no creían en la resurrección corporal y negaban la existencia de espíritus y de ángeles. Recordemos, la Biblia nos explica todo es al respecto, que sí existen, y eso ya ustedes lo están viendo o lo vieron en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, ellos eran ricos y además eran oportunistas políticos. Recordemos que estas personas
se confabularon, se juntaron entre sí con todas las sectas para poder deshacerse de Jesús de alguna forma. Había también los celotes, que eran los revolucionados dedicados fanáticamente al derrocamiento del poder romano. Esos eran los subversivos, ¿no? Eran así como que los rebeldes, los revolucionarios, esos que se van al monte y se buscan cómo derrocar al gobierno en cuestión, ¿no? Ellos querían a este libertador político y pues obviamente Jesús no encajaba en sus expectativas, ¿no? Rechazaban pagar impuestos a Roma, hicieron varias revueltas y de ahí más o menos nosotros conocemos a Barrabás, ¿ok? Ahora, los celotas eran fariseos militantes, se puede decir que representaban el ala más radical de los fariseos, eran observantes estrictos de la ley escrita y de la tradición oral más rigurosa, eran fanáticos en su afán por la instauración del reino de Dios, ellos eran los judíos nacionalistas más radicales, ortodoxos e integristas, ellos, mis amados hermanos, sí o sí castigaban la desobediencia a las leyes, ¿no? Los escribas técnicamente era un grupo profesional más que religioso o político. Ellos interpretaban y enseñaban la ley del Antiguo Testamento y daban opiniones judiciales. Sí, la mayoría de los escribas eran fariseos, pero no todos tenían las habilidades teológicas de los escribas. Es decir, los escribas eran teólogos, literal. Además de enseñar la ley, eran los que transcribían los rollos para mantener la ley escrita, ¿no? Entonces ellos se dedicaban, muchos de ellos, a la transcripción. Daban sus opiniones, es decir, emitían juicios, estaban ahí, pero no eran, aunque formaban parte del grupo de los fariseos también, no se metían tanto en ese rollo porque tenían otro tipo de trabajo mucho más riguroso. ¿Okay? Entonces, en Mateo vemos ahí esta referencia de Jesús a los escribas y fariseos, ¿no? Que les habla como, y hace referencia a ellos como sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se ven hermosos, parece que siguen toda la ley, que va todo bien, dice, pero por dentro sus huesos están muertos y llenos de inmundicia. Bueno, creo que ya me pasé 5 minutos, ¿verdad? Vamos a ver lo del templo y vamos a dejarle aquí para la clase, para que tengan chance de ir por un cafecito. El templo original de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el siglo 586 antes de Cristo. El segundo templo fue reedificado por Ageo y Zacarías, y este templo es el que había sido contaminado y profanado, limpiado y reparado, y estaba en pie cuando Herodes el Grande tomó el control de Jerusalén, luego lo destruyeron y nos quedó el puro muro de los lamentos. En el año 18 del reino de Herodes, el rey comenzó a reedificar el templo como dice, en un proyecto que no se completó hasta el año 62 y 64 después de Cristo. La afirmación de Juan en el capítulo 2 implica que la labor aún no concluía durante la vida de Jesús. Es decir, que dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, estamos hablando de una reconstrucción, y Jesús dijo que en 3 días derribarían el templo, y dijo que derribarían el templo y en 3 días él lo volvería a levantar, pero él se refería a sí mismo, no se refería a la estructura, ¿no? La iglesia primitiva, dice, se reunía en una sección conocida como el Pórtico de Salomón. Dice en Hechos 3:11, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Recordemos que el templo era grande y había accesos, y uno de estos era el pórtico de Salomón. A medida que se desarrolló la iglesia entre los gentiles hacia el siglo I, cesó el contacto entre la iglesia y el templo, pues el templo fue destruido alrededor del año 68-70 después de Cristo. Hay otro grupo, el Sanedrín. Este grupo se reunía diariamente en el templo y sus miembros eran tanto fariseos como saduceos, y lo presidía el sumo sacerdote. Estos eran también llamados concilio. Nosotros vamos a encontrar esa palabra en el largo de los evangelios. Ajá. En Marcos 15 hace referencia, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ante estos se presentó Jesús. Imagínense a todos esos señores ahí encima, mirando y queriendo, ¿verdad? La vida de Jesús. El Sanedrín, dice, no podía imponer la pena capital, tenía que informar al funcionario romano, es decir, aunque ellos eran la ley para los judíos, no podían decidir sin la autorización romana.
por eso se lo enviaron, ¿no? Dice, así que las prácticas del juicio de Jesús violaron seriamente las leyes judías. Dice Juan 18:31, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según sus leyes. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Escuche, cuando ellos se lo mandaron es porque lo que querían era que lo condenaran a muerte, porque el concilio, los saduceos, el Sanedrín, toda esta bola de personas no podían ejecutar a Jesús. Por eso se lo mandaron a Pilato y le dijeron, te lo mandamos a ti porque a nosotros no nos es permitirle darle muerte a nadie. ¿Qué significaba o cuál era el mensaje entre estas líneas? Queremos que lo mates, pero nosotros no podemos y entonces te lo mandamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el hermoso espacio que nos das para poder aprender de tu palabra y conocer un poco más, Señor, del contexto cultural en donde se desarrollaron, Señor, los 4 evangelios y en la iglesia primitiva. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu espíritu sea con cada uno de mis hermanos, guardándoles, enseñándoles, hablándoles, Señor, aún en sus camas, al entrar, al salir, al acostarse. Padre, guárdales en el hueco de tu mano poderosa y sé con ellos, Señor, en cada una de las decisiones que deban tomar para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.